Vamos a comenzar. Muy buenos días para todos los que participamos, particularmente en este salón, en esta mesa, en el primer foro multidisciplinario sobre cáncer que organiza la ALSEC Argentina. El primer agradecimiento es para la ALSEC por este magnífico esfuerzo de convocarnos a todos para reflexionar, debatir, intercambiar experiencias, puntos de vista sobre temas muy diversos, pero que hacen a la realidad del cáncer y de nosotros como comunidad. Yo soy Gustavo De Simone, soy médico, especialista en oncología y especialista en medicina paliativa. Trabajo en el Hospital Udaondo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dirijo una organización no gubernamental, Pallium Latinoamérica, y también desarrollo actividades como profesor en la Universidad del Salvador. Traigo también el saludo del doctor Ernesto Gildesa, quien inicialmente había sido designado para moderar esta mesa, pero que por una complicación familiar tuvo que viajar al exterior. Felizmente el problema familiar está resuelto, pero no le dio tiempo al vuelo de regreso para estar con nosotros en la mañana de hoy. Creo que en el marco de estas temáticas amplias que se abordan en el foro multidisciplinario, esta tiene una relevancia muy particular, porque hablar de creencias, de aspectos culturales, de costumbres, de espiritualidad y de religión, y también poder reflexionar sobre el tema de la enfermedad, el sufrimiento y el final de la vida, nos hace bien a todos como personas. Creo que no estamos poniendo acá en esta mesa el eje en la enfermedad misma, sino que el eje somos las personas, y esta es la realidad más importante. Por eso, en este nivel vamos a propiciar reflexiones del distinguido panel de expositores que ha sido designado para esta mesa, y por supuesto vamos a abrir el diálogo a todos los que decidieron estar presentes esta mañana, convocados por la religión, la creencia, las costumbres en relación al tema, y también por el tema de la espiritualidad, el sufrimiento y el final de la vida. Una de mis funciones es presentar a los panelistas. Lo voy a hacer en orden directo de proximidad al moderador. El doctor Eduardo Jerome es abogado, ex juez de instrucción y profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina. El doctor Guillermo Streich es médico, especialista en oncología, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Militar Central en Buenos Aires, secretario general de la Asociación Argentina de Cancerología. En el centro de la mesa, Monseñor Jorge Casareto, obispo emérito de San Isidro, por muchos años al frente de la Pastoral Social y ahora como un asesor del programa de Pastoral Social de la Iglesia Católica Argentina. El doctor Matías Nahum, médico, especialista en medicina paliativa, dirige el Hospice Buen Samaritano y es el jefe de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Austral en Pilar. La licenciada Romina Trainer. Romina es psicóloga, egresada de la Residencia de Cuidados Paliativos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y profesional del Instituto de Oncología Ángel Roffo de la Universidad de Buenos Aires. Y Tomás nos trae el testimonio tal vez central en esta perspectiva, porque es el testimonio y la reflexión sobre la vivencia,
Tomás es un miembro de nuestra comunidad que nos va a contar él cómo vivenció y cómo vivencia su situación de paciente oncológico. Sin más introducción, creo que es oportuno que Guillermo Streich nos traiga la visión del médico oncólogo sobre cómo ha ido evolucionando la perspectiva asistencial a lo largo de los años, en una época muy centrada en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, y ahora mucho más centrada en el cuidado de las personas. Guillermo. Bueno, gracias Gustavo por la introducción. Muchas gracias a la comisión del ALSEC y a los organizadores para mi invitación a esta mesa, una mesa de lujo. Bueno, yo ya llevo 20 años de médico, 14 años de oncólogo. Esto me ha dado una visión amplia y una evolución amplia en estos 14 años de oncólogo que parecen muchos, no son muchos, pero recalco que en esos 14 años lo que ha evolucionado la oncología, no solo desde el punto de vista tecnológico y científico, sino también en lo que es la calidad y la relación médico-paciente. A donde seguramente muchas veces a partir de la primera consulta se generan un montón de sentimientos, idas y vueltas, enojos, duelos, tristezas, y siempre nos volvemos a reinventar. Cuando a mí me invitaron a formar parte de esta mesa, me pareció importante poder destacar lo que ha sido no solo mi experiencia, sino lo que se está haciendo en estos últimos años en la oncología clínica, en donde aprendimos a hablar mucho más con nuestros pacientes, a revisarlos, a escucharlos, a sentir lo que les está pasando, a tener en cuenta que nunca hay dos pacientes iguales, aunque tengan la misma patología. Son diferentes en su evolución, son diferentes en su recuperación. Es como el DNI o la huella digital, cada uno es diferente al resto. Y no solo el paciente, sino creo que lo que hay que destacar también de manera importante es la familia, porque uno tiene que empezar a hablar cada vez más de cáncer y no decir por ahí falleció de una larga y penosa enfermedad, sino decir las cosas como son. Y las cosas como son se están diciendo ya desde hace un tiempo, y yo celebro eso, porque la verdad que nos pone al médico, al paciente y a la familia casi en el mismo lugar. O sea, hoy la diferencia que hay de un lado y otro del escritorio en el consultorio, entre el médico, el paciente y la familia, es solo el conocimiento, porque nosotros los médicos también nos enfermamos de cáncer, también tenemos los mismos problemas del paciente que tenemos del otro lado. Yo creo que la relación médico-paciente a lo largo de todos estos años o todo este tiempo ha mejorado de manera significativa. Antiguamente estaba el miedo a la familia que venía con el paciente y decía, no le digamos la verdad, digámosle las cosas en partes, de a poco. Eso ha ido cambiando, todo eso se ha ido dinamizando de manera muy significativa, y hoy el paciente tiene que saber lo que quiere saber y tiene derecho a saber, ¿sí? Porque si va a ser una enfermedad o una patología, mejor dicho, que sabemos que en algún momento se va a complicar y va a andar mal, si pregunta, tiene derecho a saber para poder organizarse en el tratamiento, en su vida familiar y en su vida laboral. Eso, gracias a Dios, ha ido mejorando muchísimo en el último tiempo, de la mano también de los equipos multidisciplinarios. Esta mesa es un equipo multidisciplinario, ¿sí?, en el que cada uno de estos integrantes, en su lugar de trabajo, seguramente tiene la parte de la religión, el especialista en cuidados paliativos, el especialista en medicina legal, ¿sí?, los pacientes, los psicooncólogos, todo eso ha ido dinamizando el trabajo del oncólogo clínico y nos ha hecho el trabajo muchísimo más fácil, abocándonos
quizás estrictamente a lo científico, ¿sí? Y el resto de las partes del equipo multidisciplinario hacer su trabajo en el rol que lo convoca. Creo que el equipo multidisciplinario, no solo en la oncología, sino en muchas otras especialidades, ha tomado un rol altamente significativo y le ha mejorado muchísimo la calidad de vida a nuestros pacientes y a sus familias, porque hoy la familia también habla, hoy la familia llora, hoy la familia se ríe y hoy la familia está muchísimo más inmersa que muchos años atrás, en donde a veces no se trabajaba de manera directa con toda la información. Hoy tengan en cuenta que los pacientes, antes de ir a ver al médico por primera vez, ya googlean y ya saben quién los va a atender, a dónde, cómo, la trayectoria de esa persona, leen los tratamientos que uno les ofrece, las diferentes alternativas. Pero lo que creo que no ha cambiado en todos estos años es el criterio médico, que eso es fundamental, y lo que se ha mejorado de manera significativa es el diálogo, ¿sí? Es escuchar a la persona, saber cómo está, acompañarlo en el tratamiento, atenderle el teléfono muchas veces a las 10 de la noche por algún problema que haya tenido en sí del tratamiento o por la necesidad de hablar. Y la tecnología, la comunicación, hoy ha avanzado de manera tan impresionante, por lo menos en estos 14 años que yo tengo de oncólogo, en donde nos ha hecho día a día el trabajo muchísimo más fácil, porque el acceso a la información es prácticamente igual para todos. Así que yo creo que en este comentario de los equipos multidisciplinarios, a donde a veces el oncólogo clínico pasa a ser la cabecera no hay jefes, acá somos todos iguales, somos un equipo, simplemente que uno toma a veces el rol, como hoy Gustavo es moderador, es un poco el rol del oncólogo clínico en la estructura del equipo multidisciplinario. Es algo que nos hace la vida más fácil a todos, tanto al equipo de salud como al paciente y la familia, y es por lo que creo que hay que luchar. Hoy la cultura en cuanto a la comunicación, la tecnología, las creencias, los miedos, a veces la vergüenza, porque pacientes que no necesariamente tienen cáncer, pero consultan por hacerse un estudio invasivo, les da vergüenza hacerse el estudio invasivo porque le pueda significar dolor. A veces le da miedo hacerse ese estudio por el resultado que le puede aportar. Un minuto. Muy bien, gracias. Por lo que yo creo que no siempre los oncólogos y en general los médicos tenemos que estar siempre luchando la enfermedad, sino también que tenemos la posibilidad y los canales de comunicación como para hacer, como lo hace el ALSEC, hoy prevención para tratar de disminuir la incidencia de cáncer en el mundo, que para dentro de 15 años va a ser la principal causa de muerte. Hoy el 50% de los tumores se pueden prevenir con los estudios que las mujeres ya conocen, son los estudios ginecológicos, mejorar los hábitos dietarios, la obesidad y el tabaquismo, y con eso ya tendríamos un 50 o 60% del control del cáncer. Muchas gracias. Guillermo, entre otras cosas, enfatizaba el concepto de trabajo en equipo. Y refiriéndonos al equipo profesional, uno de sus integrantes es el psicólogo. Por eso queremos ahora escuchar las reflexiones de la licenciada en psicología Romina Trainer. Gracias, Gustavo. En principio quería contarles que yo trabajo en el Hospital Rofo, que es un hospital de oncología. Trabajo en el equipo de cuidados paliativos del hospital y me dedico a esta especialidad hace aproximadamente 4 años recién. Y contarles lo que hacemos los psicólogos en un equipo de cuidados paliativos y en un hospital. Lo que quería rescatar es que, en base a lo que explicaba recién el doctor,
que explicaba que la importancia de otros profesionales en los equipos, no solamente del médico, y de poder empezar a escuchar a los pacientes, es donde me parece que el psicólogo empieza a tener también injerencia en este tipo de equipos. Nosotros consideramos tanto al paciente como a la familia una unidad de tratamiento. ¿Sí? No solo vemos al paciente, sino también acompañamos a la familia en todo este proceso. Y en relación a los cuidados paliativos, que es la especialidad a la cual me estoy abocando, tiene que ver con cuando los pacientes ya no tienen la posibilidad de un tratamiento que se dedique a curar la enfermedad, sino hay tratamientos oncológicos, tanto como las quimioterapias, radioterapias u otros tratamientos de control de los síntomas, pero que no tienen que ver con curar la enfermedad, sino con poder paliar los síntomas y el sufrimiento. Entonces, lo que hacemos es trabajar con los recursos que trae el paciente, ¿sí? Las preocupaciones que traen los pacientes, tanto los pacientes como los familiares, poder ocuparnos un poco de las cuestiones que le preocupan en este momento tan particular de la vida, ¿no? Muchas veces este acompañamiento, más que un acompañamiento con intervenciones específicas, psicológicas, dirigidas a la estructura de personalidad del paciente, tienen que ver con un acompañamiento más de tipo emocional, espiritual, en donde el paciente no se sienta solo transcurriendo por todos los procesos que tiene que hacer, tanto desde los trámites burocráticos al entrar a un hospital, que son muchísimos, como los tratamientos que tiene que afrontar y las decisiones que tiene que tomar durante todo el proceso de su enfermedad. Entonces poder acompañarlos y siempre rescatar la voz de la persona. Sí, a veces uno como paciente se siente inmerso en todo un proceso de decisiones que tienen que ver con otras personas y no con él. Sugerirle determinados tratamientos, tenés que hacer determinadas cuestiones, las dietas, qué podés hacer, qué no podés hacer, podés salir, no podés salir, te tenés que internar, transfusiones, etcétera, muchísimos tipos de tratamientos en donde el paciente a veces pierde un poco su capacidad de autonomía y de poder decidir sobre lo que está pasando. Entonces me parece que la oportunidad de poder charlar con un psicólogo, en este caso, les abre también las posibilidades de pararse un poco y pensar qué es lo que está pasando, qué es lo que ellos quieren. También estas decisiones a veces tienen que ver con la familia, a veces vemos muchos pacientes que siguen determinados tratamientos o determinadas cuestiones en relación a lo que quiere la familia y no a lo que quieren ellos. Entonces también poder hablar un poco sobre estas cuestiones, más allá de que cambie o no cambie la decisión a tomar, alivian muchísimo el sufrimiento de la persona. En el servicio, por ejemplo, trabajamos en forma particular con los pacientes que quieren realizar consultas con el psicólogo y trabajamos también realizando reuniones con las familias. Cuando hacemos las reuniones familiares, hablamos tanto con el paciente como con la familia, ambos actores en la misma entrevista. Entonces se plantean cuáles son las preocupaciones del paciente primeramente y después también trabajamos las preocupaciones de la familia, pero siempre tratando de que puedan compartir el mismo espacio para poder escucharse cuáles son las preocupaciones. Muchas veces ni los pacientes manifiestan sus preocupaciones a los familiares, ni los familiares manifiestan las preocupaciones a los pacientes, porque tienen miedo de lastimar al otro. De decir, bueno, lo voy a preocupar con esto, se va a angustiar, ¿qué va a hacer con lo que le digo? Entonces, muchas veces poniendo en común estas cuestiones, se alivia mucho de lo que tiene que ver con el sufrimiento, tanto del paciente como de la familia. Si no, lo que vemos es que sufren aisladamente, ¿sí? Pero dejar de sufrir no lo hacen si no comparten estas cuestiones. También organizamos reuniones multifamiliares en donde sí ahí no están invitados los pacientes, pero sí diferentes familiares de diferentes pacientes para poder compartir también sus experiencias y también algunas preocupaciones que no se animan a plantear delante del familiar en cuestión. Siempre incluimos a los chicos también, que esto me parece como muy importante porque nosotros consideramos que los chicos son parte del proceso, que escuchan de todas las cuestiones que se hablan en la casa,
y que muchísimas veces no se animan a plantearlo a los padres, a los abuelos o a quien sea la persona que está en tratamiento, pero que los chicos tienen muchas fantasías, muchas dudas, muchos cuestionamientos y que cuando hacemos las reuniones y ellos participan, también pueden plantear algunas cuestiones o solamente escuchar y se quedan tranquilos con esto. En estas reuniones planteamos esto, cómo cuidar al familiar enfermo, qué cosas les preocupan. Muchas de las preocupaciones tienen que ver, sobre todo de los familiares, tienen que ver con la alimentación, con que no come, entonces no está fuerte, se está dejando estar, está deprimido porque está en la cama. Entonces poder aclarar todas estas cuestiones con los familiares, en donde hay cuestiones que no tienen que ver con el ánimo de la persona y con la voluntad de la persona, sino que tienen que ver con el proceso de enfermedad. Entonces estas cuestiones también tranquilizan mucho a la familia, en donde uno les puede explicar, bueno, si no quiere comer, déjalo que no coma, prioricemos los líquidos, fraccionar la comida, bueno, y determinadas especificaciones que se les dan como para que las personas también puedan estar un poco más tranquilas con esto. Otro de los temas que tratamos de trabajar con los pacientes, en los casos en que se pueda, es en relación a las directivas anticipadas, que es un tema muy importante y que tiene que ver con que el paciente pueda decidir hasta qué procedimientos quiere tolerar y qué procedimientos no. Un minuto, Romina. Gracias. Si quiere rechazar algún tipo de tratamiento, si hay algo a lo que no está dispuesto a pasar, o en los casos en los que no tenga más conciencia, si quiere que se lo siga hidratando, si quiere que se lo siga alimentando y demás cuestiones, que me parece como muy importante para trabajarlos en los espacios terapéuticos y que después esto se traduzca en algún tipo de información por escrito. Y como para terminar, también realizamos seguimiento en duelo de las personas que así lo necesiten, como es el caso actualmente de la madre de un paciente que vive en Córdoba y que gracias a las tecnologías de las cuales también hablaba el doctor, nos comunicamos semanalmente por WhatsApp, en donde ella me va contando también cómo está, me manda fotos, videos y demás cuestiones que me parece que también las tecnologías en este punto ayudan y mucho al contacto con la persona. Muchas gracias. Gracias, Romina. Romina, entre otras cosas, nos hablaba de la necesidad por parte del equipo profesional de escuchar al paciente, de comprenderlo y también a la familia, además de una cantidad de acciones. Pero fíjense esta perspectiva, que no es tanto el paciente acatando la indicación que da el médico, sino todo un equipo de salud tratando de comprender para ayudar del mejor modo a esa persona enferma y a su familia a transitar el proceso de enfermedad con los mejores tratamientos posibles y con la máxima autonomía. Por eso, ahora vamos a escuchar las reflexiones y el testimonio de Tomás Brea, quien tiene la vivencia propia de ser paciente oncológico. Tomás. Gracias, Guillermo. Buen día a todos. Primero agradecerle al ALSEC por seguir invitándome a este tipo de eventos. Como bien me presentó Guillermo, soy paciente recuperado ya hace casi 10 años. Tuve un diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Les pido disculpas si en algún momento me quiebro. Es difícil hablar en carne propia. Perdón, lo que me causa gracia la invitación a la mesa, porque de alguna manera vivo lo que cada profesional en la mesa habla, de acompañamiento espiritual, acompañamiento médico. Lamentablemente, recién lo hablaba con la doctora, no tuve acompañamiento psicológico por una decisión propia. Sé que mi familia lo tuvo y que en su momento ayudó bastante a seguir adelante. Yo algo que siempre remarco cuando me preguntan, hay una cuestión durante el tratamiento que yo siempre remarco, que es, hay una pregunta que para mí como paciente siempre me costó responder, que es ¿cómo estás? La realidad es que
La pregunta ¿cómo estás? De un paciente que está transitando una quimioterapia, rayos y demás, es una pregunta difícil para hacer porque la respuesta es obvia. Bien, no estoy. La realidad es que hay un proyecto que el ALSEC hizo hace un par de años, del cual tuve la suerte de ser parte del equipo creativo, que fue armar la aplicación HopeUp, que en su momento era una manera de conectar familiares de pacientes con otros familiares de pacientes, así como pacientes con pacientes y pacientes recuperados con pacientes en tratamiento. Y creo que esa dinámica que se daba con el paciente recuperado con el paciente en tratamiento es una gran dinámica, porque hablar desde el conocimiento de lo que uno transita es mucho más fácil de comunicar con otro que ya lo vivió. Hablar con mi mamá sobre cómo estoy transitando la quimioterapia era bastante incómodo y la verdad el cómo estás, de vuelta la respuesta es no estoy bien, pero era como vivirlo en carne propia, hablar con alguien que lo haya vivido en carne propia a mí en su momento me hubiera ayudado mucho. Como decía, yo no tuve acompañamiento de una psicóloga, pero lo que a mí me ayudó fue contar, o sea, lo que hoy estoy haciendo acá fue lo que me ayudó a transitarlo. Y hoy en día lo sigo haciendo, por eso cada vez que me entero de algún amigo, familiar o alguien que esté con diagnóstico, le digo, toma mi número de teléfono, me puedes llamar a cualquier hora, querés un café, querés un vaso de agua, obviamente con el tratamiento no nos dejan consumir mucha variedad de cosas. Ese momento creo que lo más extrañé fue McDonald's, pero bueno, lo tenía totalmente prohibido. Y otra cosa que me acompañó mucho a seguir adelante fue el humor. A mamá no le gustaba mucho mi humor, porque a veces era medio negro, pero fue una de las pocas maneras de decir sigo adelante. La verdad es que no fue el mejor momento de mi vida tampoco. Soy la primera persona, como le contaba el panel, soy la primera persona diagnosticada en mi familia en 4 generaciones con diagnóstico de cáncer. No hay registro anterior a ningún familiar en 4 generaciones que haya sido diagnosticado de cualquier tipo de cáncer, por lo cual era como una experiencia para todos en mi familia. Volviendo a lo que yo decía antes de que cada profesional es como que yo agarro de cada profesional algo sobre mi historia, sobre la parte espiritual y de religión. Yo fui toda la vida a colegios católicos, mi familia es católica, practicante, pero yo en su momento tuve una media lejanía, espero el monseñor me perdone, con la religión. Era como que no entendía por qué me estaba pasando. Era otra vez, me está pegando un cachetazo la vida o cualquier ente superior que esté arriba o al costado o donde esté. Pero sin embargo, habiendo ido a colegios católicos, algo que yo siempre remarco, que el párroco del colegio, yo fui al colegio Santo Tomás de Aquino, que depende de la Universidad Católica Argentina, él era paciente recuperado de un cáncer de estómago, si mal no recuerdo, y yo lo que le dije al padre Fabricio fue, perdón, lo que voy a decir, gordo, no hablemos de religión, hablemos de amigos. Y en ese momento me sirvió, porque fue hablar con un paciente recuperado, pero no como párroco del colegio ni como el cura como en el colegio lo veíamos, sino como un amigo o alguien que haya pasado por lo mismo en su momento. Nada, yo sé que mi familia, gran parte de mi familia hoy en día se sigue apoyando en la espiritualidad. Yo por decisión propia en ese momento decidí apartarme. No era mi solución, no lo veía como algo, yo digo, tácito de alguna manera, pero nada, hubo diferentes cosas que me ayudaron a sobrevivir y a seguir adelante como hoy en día sigo haciendo, y es de vuelta, contando mi historia, como decía, de la aplicación del ALSEC, yo soy parte del comercial, creo que el ALSEC me quiere hacer famoso de alguna manera, quieren destronar a Facundo Arana y me quieren poner a mí. Que vuelta, es gracioso, pero Facundo, si no me equivoco, tuvo el mismo diagnóstico del linfoma de Hodgkin, que lo gracioso es que también se atendió con Miguel Pavlovsky, mi médico hematólogo, y que además fue compañero de colegio de uno de mis tíos. Entonces es como que creo que realmente quieren destronar a Facundo Arana y ponerme a mí. Me encantaría ser igual de flaco y con la misma cantidad de pelo, pero bueno.
Como ven, el humor es algo que trato de exponer en este tipo de situaciones, sobre todo cuando me pongo nervioso. La verdad es que estuve acompañado mucho por mi familia, pero sobre todo, hoy lo hablaba con uno de los miembros del panel, de que mi médico hematólogo, si lo pudiera elegir como padrino, en realidad a mi padrino no lo quiero mover de su lugar, pero si pudiera elegir un segundo padrino sería el doctor Miguel Pawlowski, que no solamente nos acompañó como profesional, sino como alguien más dando soporte tanto a mí durante el tratamiento como a mis padres. Yo hay algo que cuando me preguntan cómo fue tener cáncer, digo, mira, la verdad la pasé mal, obviamente, pero lo peor fue la segunda quimio, donde por un efecto secundario de la quimioterapia se me cerraron los pulmones y yo lo último que me acuerdo de eso fue mi mamá abrazada a Miguel Pawlowski. Dije, bueno, se me vino la noche. Dije, la peleé lo que pude, lamentablemente la segunda quimio, soy un flojito. Y no me olvido más de esa imagen de mi madre completamente en llanto, abrazándolo al médico y el médico como diciéndole está todo bien, está todo bien. Y es lo único que me acuerdo. Después me desperté 2 horas después diciendo, bueno, algo pasó. Resultó ser que se me habían cerrado los pulmones por un efecto secundario de una de las bolsas de quimioterapia. Y nada, entonces eso destaco de los médicos, que hoy en día hay un acompañamiento más personal desde algún punto de vista, donde no solamente dan su soporte profesional, sino que están acompañando a las familias desde un nivel más amigable, por así decirlo. Lo destaco siempre. En mi casa, mi familia es gran parte de la provincia de Buenos Aires, lo cual hacía que el día a día fuera más engorroso. Abuela, sé que vos estás allá en el fondo, así que ella también estuvo bastante presente. No te emociones. Nada, básicamente hubo mucho acompañamiento que hace bien, pero de vuelta, a los que sean pacientes, creo que lo que mejor que les puede suceder es tener acompañamiento de otro paciente. Esa respuesta del cómo estás, creo que solamente la puede responderse otro paciente en tratamiento o un paciente recuperado. Es bastante difícil responderla. Llegué al punto de decir, como les decía, gran parte de mi familia es de la provincia de Buenos Aires, es decir, me llamaban del campo a decirme, che, ¿podemos hablar con Tomás? Y yo la verdad le decía, no hay chances, no me preguntes. Era como, es una pregunta, al día de hoy es una de las preguntas más difíciles que respondo, ¿cómo estás? Y cuando me presentan ante un paciente, hago toda la introducción, yo sé que la pregunta que te voy a hacer es difícil, sé que no estás bien, pero hay un cómo estás que es diferente al cómo estás diario, de hola, ¿cómo estás? Por ahí en WhatsApp, en un mail y demás. Creo que el hola, ¿cómo estás? De un paciente a otro paciente es mucho más fuerte. Hay un mensaje secundario de decir, abrite. Y es uno de los grandes problemas que yo veo en pacientes. Abrirse estando en tratamiento es dificilísimo, ya sea con un cura, con un psicólogo, con tu médico. Creo que el segundo problema más grande de un paciente oncológico es abrir y sentirse cómodo en un ambiente, de ver con quién hablar. Con mis amigos, con uno solo, fue el que me acompañó a la quimioterapia, que hoy es uno de mis mejores amigos, y también fue un filtro para ver quién es realmente un amigo, ¿no? Uno dice, los contamos con los dedos de la mano, creo que a mí me sobra una. Pero de vuelta, el tener ese tipo de acompañamiento de alguien que por ahí pasó por lo mismo o peor, es un gran acompañamiento, incluso aunque esté en tratamiento. Es una experiencia que muy pocos, y lamentablemente es difícil, pero que es un gran acompañamiento y sirve. A mí como paciente me gustó tener esa experiencia de Fabricio, por más que fueron 5 o 6 charlas, me sirvieron un montón. Y creo que hoy al día al paciente lo mejor que le puede pasar es eso, tener un acompañamiento más de la experiencia, que no disminuye el acompañamiento ni de un médico ni de un psicólogo. Solamente digo que es difícil. Por más experiencia que tengas a nivel profesional, a nivel experiencia personal, sirve mucho más. La verdad, hoy en día, como les decía,
me gusta hablar de lo... mi manera de superarlo es hablar de esto. En su momento fue lo único que me servía. Yo, por ahí, de la puerta de mi cuarto para afuera era el chico con humor que conocieron hoy ustedes acá, pero cerraba la puerta y era un mar de lágrimas. Costó mucho, pero se puede. Justo hoy, cuando soy millennial, o sea que soy el más chico de la mesa, subí una foto a una red social y el mensaje de una amiga que el padre falleció por un cáncer, el hashtag que me ponía era "se puede", y me quedó. Y la frase creo que se puede, se puede. Por más que el final no sea el final feliz que todos quisiéramos, se puede llegar a ese punto final de una buena manera. Y conozco varios casos que, sabiendo que es un cáncer terminal, nos dejan con una sonrisa. Y creo que eso es lo más importante. Sea terminal o no, transitarlo con una sonrisa, para mí me hubiera estado bueno. Lo tuve, por suerte. Si no lo veía a mi alrededor, por eso mamá a veces me odia, porque yo era el que ponía el humor durante las quimioterapias. Si no lo tenía del otro lado, lo hacía yo hacia el resto. Y para mí es el mejor plus que un paciente puede llegar a tener. Guille, no tengo mucho más que decir. De vuelta, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás, por abrir tu corazón, abrir tu inteligencia, abrir tus gestos, y felicitaciones a la abuela por este nieto extraordinario. Perdón, Guille, abuela, levanta la mano si te aplauden a vos también. Ahí. Después de este testimonio que creo que nos enseñó tanto, ¿no? Hablaba de acompañar. Le pedimos a Monseñor Jorge que traiga sus reflexiones sobre el acompañar en las necesidades en la dimensión espiritual y religiosa de las personas. Monseñor Casareto. Bueno, Tomás, tengo un trabajo más, convertirte por el de la fe. Nos podemos juntar a tomar un café, igual, Monseñor. Bien, San Agustín dice que generalmente las generaciones que les toca vivir el tiempo que les toca vivir piensan que no hubo tiempo más difícil que el que pasan ellos. Y yo creo que en estos campos en el que estamos viendo un proceso muy positivo. Fíjense, todo el pensamiento iluminista que dominó durante el siglo XIX y XX le dio un poder a la ciencia prácticamente absoluto. Lo que no era científico no tenía valor casi. De modo tal que lo religioso y lo trascendente y lo espiritual estaba reducido casi a lo mágico. Y yo tengo la sensación, y creo que además lo he vivido en carne propia, porque tengo unos cuantos años, así que creo que soy protagonista de este proceso. En estos últimos tiempos se ha dado una apertura muy fuerte a lo trascendente y la ciencia acepta mucho más la dimensión espiritual, el poder de lo espiritual. Yo me acuerdo cuando era sacerdote joven que a veces los médicos me miraban como diciendo, bueno, nosotros somos los que tenemos el poder y los que podemos curar, usted haga lo que pueda, pero era casi una actitud despreciativa respecto de lo religioso. Yo creo que hoy en día estamos viendo una actitud de complementariedad muy, muy grande entre lo científico y la dimensión trascendente de la vida, expresada fundamentalmente en lo religioso, pero también en actitudes espirituales de diversa índole. Yo quería marcar esto porque me parece importante que seamos conscientes, ¿no?, de este cambio cultural que es muy fuerte. Fíjense, la globalización tiene mucho que ver con esto. La globalización nos ha permitido importar culturas, o por lo menos incorporar aspectos de otras culturas que no son solamente las culturas occidentales,
Las culturas orientales son más espirituales y muchos valores espirituales del Oriente se han importado en Occidente. Y hoy ven el hecho de que un sacerdote esté en una mesa que fundamentalmente debería ser una mesa de carácter científico, es todo un signo. Y un signo de esta interacción cultural, de esta complementariedad cultural. Esto es lo primero que quiero destacar. Lo segundo, ¿cómo interviene lo religioso frente a las dimensiones tan fuertes de la vida? En primer lugar, yo hablo de Jesucristo porque, bueno, es mi maestro, es aquel en quien creo, ¿no? Él claramente ha dicho, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, lo religioso está unido, tan unido a la vida, tan fuertemente unido a la vida, que la muerte es un paso hacia una vida más plena. Es decir, la dimensión vital del cristianismo es una dimensión que trasciende incluso lo humano. Y la muerte es un paso. Por eso, ya entrando en lo concreto, en la atención del paciente que está padeciendo, el paciente justamente es paciente porque está padeciendo el dolor, la angustia, la cercanía de la muerte. Creo que hemos avanzado mucho también científicamente en cuanto a la conciencia posible que el paciente pueda tener de su propia situación. A mí me parece que es muy importante en la medida que lo pueda aceptar. Justamente en estos días estoy atendiendo a una persona concretamente que está muriendo y tiene conciencia clara de que está muriendo. Y yo veo que justo la cercanía de la muerte lo lleva a esta persona a un proceso vital absolutamente distinto e inimaginable. Él está viviendo situaciones que nunca vivió en su vida. Por eso la cercanía de la muerte también es una dimensión, es otra dimensión de la vida, una dimensión muy fuerte de la vida. Intervienen ahí los afectos, puede intervenir un ánimo de reconciliación con el pasado, un ánimo de sanación de las propias heridas del pasado. Y ven, y lo religioso interviene justamente para que lo vital aparezca incluso en los momentos donde las fuerzas parecen debilitarse. Por eso no hay que asociar lo religioso, de alguna manera, en algún tiempo lo religioso estuvo asociado a la muerte, a la preparación para la muerte eterna. Es decir, si el cura se acercaba a un enfermo, era porque el enfermo ya estaba. Es decir, hoy en día, gracias a Dios, la intervención de lo religioso es justamente una animación de la dimensión vital que incluso en esos momentos de debilidad se puede estar llevando adelante. ¿Y cuáles serían las tres dimensiones que tiene lo religioso en este orden de la enfermedad? Lo primero, por supuesto, es el acompañamiento del paciente, pero el acompañamiento del paciente preparándolo para una plenitud de vida. Esta es la clave, ¿no? Es decir, la muerte es un paso y la vida que vas a vivir es una vida mucho más plena. Hemos sido creados para amar y ser amados, y entonces la vida eterna es puro amor. San Pablo lo dice con toda claridad. Ahora ahí están la fe, la esperanza, el amor. Junto a Dios no habrá nada más que amor. Entonces será la planificación de todos los amores que hemos sobrellevado en nuestra existencia, el encuentro incluso con los seres queridos que nos han amado, la atención preferencial de ese paciente, haciéndole ver cómo la cercanía de ese momento tan duro y difícil que es la muerte es la cercanía a una plenitud de vida. En segundo lugar, como también la psicología lo hace, la atención de la familia, de estar cerca de los familiares, acompañándolos en esos momentos tan complejos. Y lo tercero es la concientización de la sociedad. La Iglesia, gracias a Dios, en el mundo, las iglesias, fíjense cómo esto que decía yo al principio, ¿no es cierto?, cómo lo espiritual hoy en día tiene una importancia no solamente en el orden de la enfermedad, en el orden de la política, desde una dimensión completamente distinta. Hoy en el diario aparece que el Papa está intercediendo para que haya un diálogo en Venezuela,
nosotros nos salvamos de una guerra por la intervención de Juan Pablo II, es decir, lo espiritual interviene en muchos otros ámbitos en los cuales estaba absolutamente negado en otro momento. Bueno, y acá interviene entonces también mucho lo espiritual en la concientización de la sociedad, en tratar de que la sociedad se preocupe por todo lo que es la debilidad, por la pobreza, por la enfermedad, por la salud. Es decir, este es un papel muy importante que la Iglesia tiene, que las iglesias tenemos, que es hacer conscientes a la sociedad que hay un porcentaje alto de hermanos nuestros que está viviendo mal, que no tiene una vida digna. Y todos somos responsables de eso. Y la Iglesia tiene un gran papel concientizador en este sentido. O sea, 3 dimensiones muy claras: acompañar a la persona concreta, a su orden más cercano, que es la vida familiar, y a la sociedad concientizarla de que cuando una parte importante de esa sociedad está padeciendo y no tiene dignidad, es como cuando tenemos un enfermo en la familia. Todos tenemos que dejar algo para que ese enfermo esté mejor. Toda la sociedad tiene que reducirse de alguna manera, tiene que sacrificar algo para que ese porcentaje de gente que está mal esté mejor. Bien. Muchas gracias. Uno de los aspectos que recién señalaba Monseñor Jorge es el de la dimensión espiritual y la expresión religiosa como fenómenos ligados directamente con la vida, contraponiéndose a aquella idea que en algún momento claramente existió de que esto uno se preocupa cuando está como próximo al final de la vida, próximo a la muerte. Sin embargo, la espiritualidad es una espiritualidad para la vida. Y también hablaba de la estrategia integral, que no lo tiene ahí al médico peleando contra la enfermedad y el resto mirando, aplaudiendo o no de acuerdo al éxito del tratamiento, sino a este trabajo integrado. Quiero aprovechar estas reflexiones para traer algunas experiencias publicadas en las principales revistas científicas que comenzaron en los últimos 5 años, y ya hay 5 publicaciones muy concluyentes, hechas con pacientes oncológicos en fase avanzada de la enfermedad. Todas tienen un parecido. A un grupo de estos pacientes se los trataba como antes, es decir, con todos los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, todo aquello que se pueda hacer para, de algún modo, tratar de controlar la enfermedad. Y cuando ya estos tratamientos fracasaban, al final, cuando la expectativa de vida se medía en semanas o meses, en el mejor de los casos, se le brindaba este cuidado integral atendiendo a los aspectos emocionales, vinculares, a las preocupaciones, a la perspectiva espiritual, etc. A otro grupo de pacientes semejantes en cuanto a las condiciones de enfermedad, desde el inicio se le proporcionaba el mejor tratamiento oncológico disponible conjuntamente con este abordaje multidimensional que incluye el hablar de las emociones, el no hacer preguntas inoportunas, como os decía Tomás, el preocuparse por la familia, por los miedos, el ayudar a compartir, etc. ¿Cuál fue el resultado de estas 5 experiencias? Que el grupo que recibió el tratamiento oncológico conjuntamente con este abordaje integral tuvo mejores parámetros de calidad de vida. Bueno, eso era esperable. Que redujo intervenciones fútiles, es decir, inútiles, de cara a los últimos días de vida. Pudieron estar en la casa y no en una terapia intensiva cuando ya no había una posibilidad de que esa terapia los recupere. Pero lo sorprendente de estos estudios es que además quienes reciben conjuntamente el tratamiento oncológico con el cuidado paliativo integral vivieron más tiempo, tuvieron una sobrevida más prolongada.
Entonces, si en algún momento se pensaba que esta perspectiva integral era para aquellos a quienes les queda poco, entre comillas, hoy podríamos ir reflexionando al revés. Si no abordamos a la persona enferma en sus múltiples dimensiones que van más allá del tratamiento de la enfermedad, que por supuesto es uno de los aspectos centrales, si esa persona no recibe este apoyo integral, es probable que no solamente viva peor, sino que viva menos. Por eso la importancia de traer estos aspectos ligados a la vida. Y sí es cierto que, como decía Tomás y como vemos quienes trabajamos en el tema, que no todos los pacientes se curan y que hay un grupo de gente que hoy, por diferentes razones, por el conocimiento disponible, etcétera, su enfermedad progresa, y sí es cierto que para esta gente la vida implica acompañar en el final de la vida. Por eso ahora le pedimos al doctor Eduardo Gerón que nos resuma un poco desde la perspectiva legal, en nuestro país y en otros países, cuál es el marco referido al cuidado en el final de la vida y al morir. Gracias. Ahora se escucha, ¿no? Se habló muchísimo de la vida, que obviamente es el bien más importante que tenemos y el derecho a la vida es el derecho más importante para defender. Ahora, el fin de la vida es la muerte, el que ocurre a veces por circunstancias naturales y a veces por deterioros de la salud, como hemos visto. ¿Qué pasa con la vida en estas circunstancias? ¿Qué pasa con la muerte? La muerte que a través de la historia fue, por ejemplo, fue certificándose de diferentes maneras, porque en la antigüedad la muerte se certificaba con la putrefacción del cadáver, después con la aparición del estetoscopio ya a principios del siglo XIX, en 1814, empezó a darse con la certificación del paro cardiorrespiratorio, y después aparece la tecnología, y con la tecnología empiezan a darse circunstancias que antes no se producían. ¿Por qué? Porque empieza a darse una posibilidad de que esa vida se trate en circunstancias de cuando la salud va minando las fuerzas de una persona y va de alguna manera avanzando contra sus fuerzas, va haciendo que se tomen de diferentes formas este estado de la persona. Por ejemplo, se empieza a ver de cuidar la vida de la persona, y aquí es donde aparecen las distintas formas de hacerlo. Como sentenciado, diciendo, bueno, me mandaron, como mi oncólogo tiró la toalla. Y en realidad, en un primer encuentro esa persona se da cuenta, esa familia, que llegó a un lugar distinto, a un lugar donde va a ser contenido, acompañado, cuidado, e incluso a vivir más tiempo, como recién decía Gustavo. Tenemos este derecho, tenemos que defenderlo, tenemos que difundirlo, tenemos que exigirlo y tenemos que buscarlo. Quizá a veces las cosas terminan de ocurrir no cuando la política decide tomar conducta, sino cuando los que necesitamos ser cuidados pedimos lo que necesitamos, ¿no? Y entonces, sabiendo que el final de la vida es una parte histórica, única de nuestra vida, que tendremos que protagonizarla, y para protagonizarla tenemos que estar sabiendo lo que está pasando, tenemos que estar serenos, tenemos que estar sin dolor, entonces tenemos que exigir que esto ocurra. El cuidado paliativo no acompaña a morir a la gente, no acelera el final de la vida de la gente, acompaña a vivir hasta el final, generando reencuentros, despedidas, toma de decisiones, etc. Y entonces yo debo decirles que esto que parece una novela es cierto. La gente está serena, está acompañada. Los que se van en paz, y los que quedan tranquilos,
estuvieron, fueron parte. Quizá uno no ve curaciones, pero sí profundas sanaciones personales de su historia, aceptando, afrontando lo que le propone la enfermedad y sanaciones para los que quedan. Y esto no es menor, porque hoy cuántos de nosotros estamos todavía dañados por ese proceso y ese sufrimiento y ese dolor de nuestros familiares que no fue bien atendido, que no fue buen cuidado. Entonces, acá hay un recurso para que nuestra sociedad esté mejor. Y en este sentido, y es el último mensaje que quería dejarles, es que hay una modalidad junto con los cuidados paliativos, que es el modelo hospice, ¿no? Que nació en otros países y que tiene esta mirada de no solamente es el equipo de salud que te cuida, sino todos nosotros, la comunidad que se hace voluntaria para cuidar a gente en el final de su vida, ¿no? Casas de cuidados paliativos donde se genera un clima de hogar, un clima de familia, donde personas comunes se integran al cuidado de estos equipos de salud y potencian todo esto para que, bueno, para que entre todos podamos hacer la vida de los demás, incluso de los que se están yendo, mucho mejor. Muchas gracias. Una vez escuché aquello de que no se puede morir curado, porque uno si muere por algún problema de salud, pero se puede morir sanado. Esto nos traía Matías. Creo que hemos compartido reflexiones profundas. Una de mis funciones era ajustarme a los tiempos, y los tiempos impiden abrir el debate y las preguntas, pero me voy a tomar un atrevimiento como moderador. Voy a dejar yo una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué puedo hacer yo ahí en el lugar donde estoy, en mi familia, en el hospital, en el banco donde trabajo, para ser más compasivo y mejorar no solo la posibilidad de curación de aquel que tiene cáncer, sino también para trabajar activamente en esta actitud del cuidado de la persona, que van una de la mano de la otra. Creo que es bueno que queden preguntas abiertas, creo que es saludable que existan dudas, y creo también que es un enorme mérito del ALSEC que haya incluido acá una mesa específica para hablar de estos temas que indudablemente son derecho de nuestra población, de nuestra comunidad, y que no son solo responsabilidad de los gobernantes. Sí, es cierto, en los hospitales del gobierno de la ciudad hay por lo menos 10 hospitales con iniciativas de cuidados paliativos, algunas muy consolidadas. Pero esto no es solo un problema profesional. Creo que cada uno de nosotros podemos mejorar nuestra actitud compasiva para ayudar en el cuidado del otro. Se cure o no se cure, tenga una vida plena o esté en el ocaso y en el final. Un agradecimiento para todos los participantes y particularmente para quienes expusieron sus reflexiones que creo que nos han iluminado y nos han llegado también al corazón. Muchas gracias a todos.